En la hermosa ciudad de La Habana, en Cuba, se encuentra el Teatro Martí, un majestuoso edificio de estilo neobarroco que ha sido testigo de innumerables presentaciones artísticas a lo largo de los años. Sin embargo, detrás de su fachada imponente, se oculta un oscuro secreto, el fantasma del Teatro Martí. La leyenda cuenta que en una noche de estreno, hace décadas, una talentosa actriz llamada Isabela Castellanos interpretaba el papel principal en una obra de teatro. Su actuación era tan cautivadora que el público estaba hechizado por su talento. Sin embargo, en medio de la función, ocurrió un trágico accidente. Mientras Isabela se encontraba en el escenario, una viga del teatro se desprendió y cayó sobre ella, quitándole la vida al instante. Desde aquel fatídico momento, su espíritu quedó atrapado en el Teatro Martí, vagando por los pasillos y atormentando a todos aquellos que osaran perturbar su descanso eterno. A lo largo de los años, numerosos testigos han afirmado haber presenciado apariciones fantasmales en el teatro. Se escuchan lamentos y susurros en la oscuridad, las luces se encienden y apagan misteriosamente, y objetos se mueven sin explicación alguna. El terror se ha apoderado del lugar, y muchos se niegan a entrar al Teatro Martí cuando cae la noche. Una noche, un valiente director de teatro llamado Juan decide desafiar el miedo y realizar una función especial en el Teatro Martí. Su ambición y amor por el arte lo llevan a creer que puede conjurar al fantasma de Isabela y lograr que encuentre la paz. La noche de la función, el teatro se llena de expectación y nerviosismo. El público toma sus asientos y la oscuridad envuelve el escenario. La atmósfera se vuelve tensa como si el fantasma de Isabela estuviera acechando en cada rincón. La obra comienza y la magia del teatro llena el aire. Pero a medida que se desarrolla la función, extraños sucesos comienzan a ocurrir. Las luces se apagan repentinamente, el sonido se distorsiona y los actores parecen perder el control de sus movimientos. El director Juan, sin embargo, se mantiene firme en su convicción de que puede comunicarse con el espíritu de Isabela. En medio del caos, se adentra en los oscuros pasillos del teatro, siguiendo una intuición inexplicable. Llega a un camarín abandonado, donde encuentra un antiguo espejo cubierto de polvo. En ese momento, el espejo se ilumina con una luz misteriosa y el rostro de Isabela se refleja en él. El fantasma le habla en susurros contándole su historia y revelándole su deseo de encontrar la paz. Juan promete ayudarla y liberarla de su tormento. Con determinación, Juan regresa al escenario y pronuncia una poderosa invocación, tratando de conjurar el espíritu de Isabela y llevarlo a la luz. En ese instante, el teatro se sacude violentamente y la figura de Isabela se materializa frente a todos. El fantasma de Isabela, finalmente libre, sonríe y se desvanece en el aire. El Teatro Martí recupera su calma y el público aplaude conmovido por la historia que acaban de presenciar. A partir de ese día, el Teatro Martí se convierte en un lugar de paz y arte donde la presencia de Isabela ya no es una amenaza, sino una inspiración para todos aquellos que se atreven a pisar su escenario. El fantasma del Teatro Martí ha encontrado su descanso final, pero su leyenda perdura, recordándonos que incluso en la muerte, el arte puede trascender y sanar las heridas más profundas.